versículo. Y dependemos del Señor que nos pueda hablar en cada circunstancia que vivimos, ¿sí? Y hoy empezamos y entramos al capítulo 3. Hace 2 semanas habíamos terminado el capítulo 2 de esta segunda carta a Timoteo. Y habíamos visto allá una figura retórica, una figura o una analogía en cuanto a lo que es ser un instrumento, un utensilio fiel y piadoso para la honra del Señor. Te acordarás, sí, nosotros, cada uno de nosotros somos como un utensilio en el Señor. Todos fuimos creados con un vacío, ¿sí? Nosotros queremos llenarnos de su palabra, queremos llenarnos del Espíritu Santo, mientras hay otras personas que no conocen al Señor, se llenan de otras cosas. Hay hombres que están llenos, por ejemplo, de ira, ¿sí? Hay llenos de enojo, llenos de maledicencia, y cada día ellos van llenándose incluso de pensamientos, van llenándose de doctrinas, de escuelas. A eso se les llama ismos. Por ejemplo, nosotros seguimos el cristianismo, ¿no ve? Ismo es un subjetivo, es como en química, un prefijo, un subjetivo, que después se vuelve un sustantivo, a lo cual se alude una determinada escuela, una formación, una doctrina. Has debido escuchar tú muchos ismos, ¿no? O sea, en cuanto a religión, por ejemplo, hay el hinduismo, el islamismo, siempre está acabando en ismo. Pero en la filosofía, o sea, en el colegio no sé si has debido escuchar, mi esposa debe saber mucho mejor, ¿no es cierto? Hay corrientes o escuelas filosóficas, por ejemplo, como el narcisismo, ¿no? Que vienen a ser conductas, ¿no? El individualismo, el materialismo, el hedonismo y todos los ismos. Hay hartos ismos. Sin embargo, nosotros seguimos a un ismo que es el cristianismo, ¿no es cierto? Pero el cristianismo está enfrentado con todos los otros ismos, es como David y Goliat. El cristianismo está enfrentado con todos los ismos, materialismo, individualismo, hedonismo, individualismo, sacramentalismo, o sea, todos los ismos están ahí. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Tú dirás. Nosotros desde que nacemos, sí, somos formados en algo, ¿no es cierto? Si bien tu papá, tu mamá te forma moralmente en tu casa, así, con valores, etcétera, cuando tú vas al mundo externo, podríamos decir, empieza la escuela, empieza el colegio, empieza la universidad, ahí te ponen, ¿qué cosa? Doctrinas, o sea, enseñanzas. Doctrina es igual a enseñanza, ¿no es cierto? Filosofías, y te ponen y empiezas a crecer, y todos los seres humanos crecemos en esa escuela, en esa doctrina, en esa corriente, en ese contenido, sí, en ese movimiento que nos lleva. ¿Ok? Ahora, cuando leemos el capítulo 3, ya estamos estudiando esta carta, segunda carta del capítulo 3, uno no puede entender cómo en una iglesia cristiana, o sea, en una iglesia cristiana, podríamos decir así, hay hombres de las cuales se describe en este capítulo 3. Por ejemplo, vamos a leer el texto de esta mañana que vamos a estudiar, versículo 1 del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, y dice así: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y fíjate esta clase de hombres que hay en la iglesia, no estoy hablando en afuera de la iglesia, ten mucho cuidado en querer sacar a estos hombres, así, en el mundo hay estos tipos de personas. No, aquí se está refiriendo, sí, que va a haber un tiempo tan peligroso, y hay, desde que se escribe esta carta, que dentro de la iglesia hay hombres, dice, amadores de sí mismos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, cuando uno quiere trasladarse a estas corrientes filosóficas, sería el narcisismo, porque se hablan a sí mismos, ¿me entiendes? A sí mismos. Habrá hombres amadores a sí mismos, o sea, narcisistas dentro de la iglesia, avaros, dice, vanagloriosos. Dentro de la iglesia habrá soberbios, habrá blasfemos, vamos a explicar más adelante, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ay, no hay agua. Alguien me trae un vasito de agua, por favor. Entonces, uno no puede entender, ¿no es cierto? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, y le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? También tienes que saber esto. ¿Sí? Que dentro de la iglesia va a haber este tipo de personas. En otras palabras, dentro de la iglesia hay narcisismo, ¿sí? Que lo único que les interesa a ellos es amarse a sí mismos. No les importa a los demás. Con que ellos saquen ventaja de cualquier cosa, ellos buscan simplemente amarse a sí mismos. Va a haber materialismo, por eso habla de avaros, ¿sí? Aquellos que solo para ellos no sueltan. Va a haber individualismo, ¿no? O sea, individualismo, aquellos que dicen va a haber una ausencia de amor, o sea, en el sentido de que son personas sin afecto natural. Va a haber hedonismo, ¿sí? Un hedonismo es aquel que ama los placeres, ¿sí? En vez de amar a Dios, en este caso. Y uno puede decir, caramba, la iglesia está así. Así. Pero uno no debería asustarnos eso, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, seamos serios y seamos conscientes de cada uno de nosotros, y uno se examina a sí mismo, en cierta manera, tenemos. Que nadie me diga que no. De alguna manera uno viene a ser hasta vanaglorioso a sí mismo. Un hedonista, un individualista, porque lo único que piensa es en sí mismo. Dentro de la iglesia también hay hombres que son avaros. ¿No es cierto? Hay dentro de la iglesia. Pero eso no debería asustarnos en el estudio que estamos haciendo. Porque al final la iglesia está lleno de eso y no se puede culpar aquello. Porque nosotros hemos entrado a la iglesia en un momento así. Amadores de ti mismo. Es más, en el colegio te dicen, no, tienes que amarte a ti mismo. Y eso pueden usar incluso en la Biblia, ¿no? ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo, sacando fuera de contexto ese mandamiento, ese gran mandamiento, ¿sí? Que de alguna manera lo único que puede cortar aquello es el primer mandamiento. Primero amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces uno entra a la iglesia y realmente desde una manera de ver hemos sido formados en esa escuela, en esa doctrina. Y llegamos a ser de alguna manera hedonistas, individualistas, materialistas, llegamos a ser narcisistas, ¿no es cierto? Peor ahora en esta generación, porque no hay joven o no hay señorita que agarra su celular y hay. ¿No digo no? ¿O no? ¿Sí? Más o menos es así un narcisista, ¿no? Va al espejo, ¿sí? Si no es que te pongas bien, ¿no? Pero más está ahí, lanzan una fotito por ahí, que ni siquiera es él. Yo veo en mis alumnas, por ejemplo, fotos, ese ya, digo, ¿no? Y trato de ver y, parece una modelo, ¿no? Ahí, pero viéndolo en lo real, no es así, pero es ella, supuestamente, ¿no? Aún los varones, no solo las mujeres, y empieza a crecer en ellos ese narcisismo, ese amarse a sí mismo, ¿no? Por eso pone una serie de cosas. Pero vuelvo a repetir, entramos a la iglesia y de alguna manera llegamos a ser así, porque hemos sido formados en esa escuela, en esa corriente. Eso significa ismo, ¿sí? Es una escuela, es una doctrina, es una corriente. Entonces hemos sido formados aquello. Venimos ante el Señor, ¿y qué quiere el Señor que haga? A través de su presencia, ¿qué va a hacer? Que dejemos de ser todo eso. ¿Te das cuenta? Sí, dicen, no puedes tú ser, si eres hijo de Dios, no puedes ser tú un individualista, un materialista, un hedonista, un narcisista y todos los istas que hay. No puede ser. No puede ser. Y entonces viene la palabra del Señor, ¿a qué? A cambiar, ¿no es cierto? A cambiar tu manera de pensar, de ser, de actuar, ¿sí? Y Dios te da en su palabra, ¿qué te da? Indicativos.
Primero te da indicativos. Es como la carta de Éfeso, como poniendo de ejemplo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿sí? Quienes han estado en el matrimonio de Allen se saben, ¿no? Más o menos del contexto. Capítulo 1, 2 y 3 te da indicativos. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? ¿Quién eres? En Él, con Él, por Él. ¿Quién eres en Cristo? O sea, y te dice el capítulo 1, vosotros sois escogidos de Dios. O sea, ya son nuevas criaturas, por decirte así. Todo lo que ha hecho Cristo en su obra redentora, tú eres, te están diciendo. Y a partir del capítulo 4, primero te da indicativos y después te da imperativos. O sea, todas las cartas son así. Te dice quién eres y ahora te dice qué tienes que hacer. Por eso te acordarás, decía, ¿no? Ahora que eres cristiano tienes que vivir en unidad, en amor, en sabiduría, en luz, etcétera, ¿no? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Etcétera, 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 imperativos. Ahora, ¿a quién corresponde eso? A cada uno, ¿sí? O sea, a cada uno. Entonces, uno tiene que reconocer que cuando entra a la iglesia realmente es materialista, es egoísta, es individualista, es hedonista, es narcisista, eres todos los istas. ¿Te estás dando cuenta? Quiero que me entiendas, por eso es el fundamento de esto. Entonces, venimos a la iglesia y empieza a transformar nuestra vida. Una nueva naturaleza empieza a crecer en nosotros y tenemos que llegar a dejar de ser esos. Si eres avaro, tienes que dejar de ser avaro, porque eso no es parte de la naturaleza de un cristiano. Si eres un blasfemo, no puedes dejar de ser eso. Si eres un impetuoso, un vanaglorioso, eres un hombre intemperante, un aborrecedor de lo bueno, ya no puedes ser eso. ¿Por qué? Porque ya eres cristiano. Has seguido la corriente de ser, has seguido el cristianismo, ¿sí? Y dejas de ser los otros ismos. Yo creo que me estás entendiendo, ¿no? Mejor no podría entender, ¿sí? Ahora has dicho, yo quiero ser cristiano. O sea, quiero seguir el cristianismo. O sea, seguir en la escuela de Cristo, en la doctrina de Cristo, en la corriente de Cristo, en los mensajes de Cristo. Quiero ser cristiano, pero no es fácil ser cristiano. ¿Cuántos años te han formado afuera? Muchos años. Es más, ya te has arraigado hábitos que no permiten, a veces es difícil cambiar. Difícil, pero esa es la tarea. Esa es la tarea. Y no lo vas a hacer con tus propias fuerzas, dice la palabra, sino con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia del Señor en tu vida, a través de conocer la palabra, todos los indicativos. Y a ti te pone, tú tienes que hacer, ¿qué cosa? Los imperativos, todos los mandatos. Ok. Pablo entonces va nuevamente a Timoteo y le dice, versículo 1 del capítulo 3. Y aquí Pablo, tú sabes que Pablo tenía grandes prioridades en su vida, y una de las prioridades de su vida era, primero, conocer a Cristo, segundo, era defender la verdad de Cristo, y tercero, ministrar en el nombre de Cristo. Entonces, lamentablemente, dentro de la iglesia, o sea, cuando hablamos en su conjunto de la iglesia profesante, hay tremenda confusión, hay mucha decadencia moral, mucha apostasía, hay mucha tolerancia a las cosas que claramente no son bíblicas. No son bíblicas. Entonces Pablo está viendo esa situación que hay dentro de la iglesia. Si las personas son así, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, te das cuenta qué terrible es que los pastores, o los ancianos, o los obispos, o los líderes sean así. O sea, es peor, ¿no es cierto? Es peor. Podríamos entender que la grey está formada con este tipo de personas, porque están recién entrando a la iglesia. Pero que el liderazgo, sí, que los ancianos, en este caso son los ancianos, sean así, ya es cosa terrible. Y es cosa terrible, y Pablo está atacando esa situación. Más se está dirigiendo a ¿quiénes? A los ancianos. Por el contexto mismo, porque más adelante les dice, estos tendrán cara de piedad.
o sea, estos pastores, ¿sí? Ustedes conocen más de pastor, ¿no es cierto? Porque si les digo anciano, pueden un poquito confundirse en el sentido de que puede ser un anciano que es anciano de días, o sea, o puede ser en el tiempo de esta carta que está escrita, más se ponía la palabra anciano al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia, al ministro de la iglesia, ¿me entiendes? Pero cuán terrible puede ser que los líderes de la iglesia, o sea, el pastor de la iglesia, tenga estas características de las cuales Pablo menciona en este capítulo 3. Qué terrible, ¿no? Que tu pastor sea un amador de sí mismo, un avaro, un vanaglorioso, un soberbio, un altivo, un blasfemo, llegará a tanto, uno podría decir, llegará a tanto, pero yo lo veo al pastor con cara de cordero. Y Pablo le dice, estos hombres que dicen conocer a Cristo, que dicen amar a Dios, que dicen conocer su palabra, ¿sí? Tienen apariencia de piedad, son amorosos, súper amorosos, ¿me entiendes? Pero Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que saber esto. También dice, esta palabra también en versículo 1, ¿sí? Hace un cambio de tema. También está diciéndole a Timoteo, es un cambio de dirección de la amonestación, de ser un instrumento para honra, a una amonestación de que Timoteo sea un guardián responsable del pueblo de Dios, de proteger la doctrina, de proteger todo lo que es la vida moral que debe tener el cristiano. Debes saber esto también, Timoteo le está diciendo. Debes saber esto. Entonces, Pablo aquí cuando le dice, también debes saber esto, le está advirtiendo Pablo a Timoteo. ¿Sí? Debes saber esto, Timoteo, también. ¿Sí? También. Que en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué se refiere a los postreros días? Ya les he enseñado esta frase. Cuando dice postreros días, según el contexto, ¿sí? Hay varios puntos o diversos significados de pero no me voy a centrar en los diversos porque si no voy a perder mucho tiempo. Sin embargo, aquí se está refiriendo al inicio que estuvo en el ministerio terrenal de Cristo, ¿sí? Desde que vino Cristo aquí, vivió, murió, resucitó, ¿sí? Estableció la iglesia y hasta su segunda venida se refiere a los postreros días. ¿Ok? A esos días. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y los ancianos verán visión. Es la formación de la iglesia. Está diciendo, a eso se refiere en los postreros días. Ahora, ¿estamos en los postreros días? Sí. Timoteo cuando leyó esta carta, ¿estaba dentro de los postreros días? Sí. ¿Me entiendes? Ahora, debes saber. Ahora, aquí muchos dicen, está profetizando algo que va a venir. No, porque ya está ahí estos tipos de personas. Por eso les dice, a tales evita. ¿Sí? O sea, ya hay. Ahora, imagínate si hace 2000 años atrás, más o menos, un poco menos de 2000 años atrás, ya había este tipo de liderazgo dentro de la iglesia cristiana. De comillas. ¿Cuánto más habrá crecido ahora? ¿Te das cuenta? ¿Cuánto más los liderazgos? Es como la pandemia, ¿no es cierto? A un principio nos ruborizábamos de que haya 1 o 2 con COVID, o 2 o 3 o 4 muertes, ¿no es cierto? Ahora ya no. Bueno, según esta semana creo que murieron 4, pero ya nadie dice nada. ¿Sí? Como que ya ha sido parte de lo que hemos vivido y se ha vuelto parte de nuestra vida. En esos tiempos tener un falso maestro, alguien que enseñaba, distorsionaba la palabra, wow, ¿no? Y ahora ya lo vemos común, lo vemos normal, ¿sí? Usted ve iglesias que es normal que tengan, que uno no sabe si realmente es un buen pastor o es un falso pastor, no sabe. Pero debería saber la iglesia, porque también las escrituras te dicen cómo reconocer a estos falsos maestros. ¿Me entiendes? Porque no siempre basta que tú veas la cara de piedad del pastor.
su carita de buena gente, de cordero. Tienes que ver otras cosas más para decir realmente si este ministro, este anciano, este pastor, realmente es un siervo del Señor. Ya habíamos hablado eso en la primera carta a Timoteo. ¿Te acuerdas? Muchos requisitos, muchas características de las cuales uno tiene que ver si realmente es el pastor que Dios ha escogido para una iglesia. Pero aquí Pablo le está exhortando a Timoteo y le está diciendo, Timoteo, también debes saber esto. Que en los postreros tiempos, ¿sí? O días, ¿qué cosas vendrán? Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, y en el griego, telepos, quiere decir arriesgados, dolorosos, tiempos feroces. Ahora, dentro de la Biblia puede ser cronos o kairos, ¿ya? Cronos, de alguna manera, viene a ser ese tiempo ese tiempo cronológico que nosotros conocemos, ¿sí? Te voy a tomar una media hora esta enseñanza, 1 hora, ¿sí? Es un cronos. El kairos del Señor es el tiempo que el Señor establece, una era, una época, una temporada. Solo Dios puede establecer. Es como les decía, ¿no? En mi tiempo, yo de aquí a 3 meses ya no vamos a estar aquí, les decía. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Sí? Era en mi tiempo, mis cronos. Viendo más o menos en la figura. Pero en el tiempo de Dios no es así. Dios establece el tiempo exacto, según sus propósitos. Y hasta ahora no sé, prácticamente, no sé. Estamos en aquello. Entonces, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, recuerda esto, no se está refiriendo aquí a tiempos peligrosos que nosotros vemos en la televisión, asesinatos, muertes, ¿no? Infanticidios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De por sí ya son peligrosos los tiempos, ya no puedes salir de noche, te pueden asaltar, matar, ¿no es cierto? Son tiempos. Aquí se está refiriendo a esos tiempos peligrosos dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Y cuál es ese peligro que se refiere Pablo aquí a Timoteo dentro de la iglesia? De que la iglesia está siendo tomada por ¿quiénes? Por falsos maestros. Falsos maestros. Y Pablo le va a advertir a Timoteo y le va a decir, va a haber en los postreros tiempos, ¿no? Tiempos difíciles, donde la iglesia, los peligros que va a experimentar la iglesia, va a venir a través de estos falsos maestros. Y Pablo le da a Timoteo características de estos falsos maestros que están asumiendo el liderazgo de una iglesia. Y empieza a decir Pablo, ¿cuáles son esas características de estos falsos maestros que están asumiendo el liderazgo de las iglesias a nivel mundial? A nivel mundial. Y el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y esa primera característica, o esa primera marca para identificar a estos falsos maestros, lo primero que Pablo le está diciendo, que estos son amantes de sí mismos. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo o no? Y amadores de sí mismo es como un vacín. ¿Conoce el vacín, no? Y de ahí van a emerger, es como la cloaca. De ahí van a emerger todas las otras características que Pablo va a mencionar. Entre las características de estos amadores de sí mismos, dice, estos son amadores de sí mismos, y esta palabra amadores viene del griego, es una palabra compuesta de fileo, que es tener gran afecto por, y autos. ¿Conoce el auto, no? Por eso, amarse a sí mismo, amadores a sí mismo. Estos hombres, estos ancianos, estos líderes de la iglesia, son amadores de sí mismo, y estos hombres tienen ese amor propio siempre, que está asociado con lo mundano. Son hombres que dicen amar a Dios, dicen amar al prójimo, pero sin embargo ellos lo único que hacen es amarse a sí mismos. Todo quieren para ellos. No me interesa hablarles del Evangelio, porque para ellos el Evangelio, sí, no cambia. Más adelante le va a decir eso Pablo. Con tal que yo tenga todo para mí, ¿sí? Yo les voy a hablar de cosas que usted quiere oír.
Yo les voy a decir cosas bonitas. No les voy a confrontar su pecado. No les voy a llamar a la santidad. No les voy a llamar a que sean buenos esposos, buenas esposas. No les voy a decir nada de esas cosas, sino que les voy a decir cosas, como le dice Pablo más adelante en el capítulo 4, versículo 1 de esta misma carta, donde les dice, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, ellos quieren escuchar cosas bonitas, lindas, ¿sí? Que salgas de aquí un vencedor, que salgas de aquí un gladiador, ¿sí? Que salgas de aquí, o sea, que salgas aquí viviendo, ¿sí? Como el hijo del rey, como vive un príncipe. Y te van a decir, pero la Biblia dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, usted es hijo de un rey. Espiritualmente sí somos, sí, no veo, no, somos hijos del rey de reyes, así que usted tiene que salir afuera y vivir como un príncipe, en esas comodidades que un príncipe tiene. ¿Cuándo ha visto un príncipe rico? ¿Cuándo ha visto un príncipe que enferma? ¿Cuándo ha visto, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Te das cuenta? ¿Te estás dando cuenta más o menos? Porque ellos tienen un evangelio de la prosperidad y un evangelio de la salud. Para ellos el cristiano no puede enfermarse, para ellos el cristiano no puede ser pobre, para ellos el cristiano no puede pasar necesidades, para ellos el cristiano es así. Y eso les gusta a la gente. ¿Por qué? Porque les encanta escuchar. Les encanta escuchar todo lo que puede darte Dios. ¿De que te puedo dar? Sí. En su prerrogativa, en su soberanía, puede Dios bendecirte hasta lo sumo. ¿Me entiendes? Pero lo que Dios hace en su palabra, vuelvo a decir, te da indicativos y después te da imperativos. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer ahora como cristiano? ¿Estás captando la idea? Entonces, estos líderes son amadores de sí mismos. Y Pablo sigue desarrollando 18 características de estos ancianos, que de por sí son ya explicables, y creo que no voy a perder el tiempo de explicarles uno por uno, sí, quizá algunas palabritas por ahí, porque tú ya sabes, por ejemplo, qué es un avaro, ¿o no? ¿No tienes ya idea de lo que es un avaro? ¿Sí? Que generalmente está representando al materialismo, ¿sí? Es ese anhelo de tener posiciones terrenales de cualquier tipo, es ser ese codicioso, ese amante al dinero, del cual Pablo ya habló en la primera carta a Timoteo. Entonces, estos son avaros, prácticamente, son falsos maestros que promueven el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud, con tal de ¿qué? De atraer dinero. ¿Sí? Sembra 100 y el Señor te va a devolver 10,000. ¿Esto te dicen o no te dicen? Sí. ¿Quieres ser sano de tu cáncer? Dios es un Dios de pacto. Pacta $1,000 y vas a ver que Dios va a hacer su obra en ti. Y puedes sacar versículos de cualquier parte de la Biblia, ¿no? Porque el hombre está en esa necesidad y lo va a hacer. ¿Me entiendes? ¿Quieres que tu hijo venga al Señor? ¿Quieres que tu hijo sea cristiano? ¿Quieres que tu hija ven y pacta aquí? Todo es plata para ellos. ¿Por qué? Porque son avaros, amantes del dinero. ¿Te estás dando cuenta? Son amantes del dinero. Por eso tienen casas de lujo, casas de millones de dólares, aviones, autos. Es que Dios me ha prosperado, Dios. Es que Pablo era así. Jesús era así, Pedro era así, y uno ve, ahora, no estoy diciendo, ojo, vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que Dios no pueda bendecir, ¿sí? Dios te da en su palabra principios para que tú seas un hombre bendecido económicamente, ya les he hablado también de aquello. Pero estos hombres son realmente amadores de sí mismos, son avaros, son vanagloriosos, dice una tercera característica de estos, ¿sí? Que es en el griego, es alazón y significa fanfazón, afirma una grandeza que no posee. Se creen tremendamente espirituales, conocedores de la ley, como decimos, conocedores de la palabra. Es más,
Ellos pueden hasta profetizar muchas cosas. Son vanagloriosos. Y generalmente la vanagloria está ligada a las falsas enseñanzas. Son como los fariseos y los saduceos y todos aquellos que en su tiempo sí se creían, ¿no es cierto?, eminentes, se creían grandes doctores de la ley, y Jesús va y les dice: ustedes son sepulcros blanqueantes, son unos hipócritas, no conocen. Pero sin embargo ellos se creen, ¿no es cierto? Se creen tanto que su vanagloria es tan excesiva, y lo peor es que la gente y la grey que está ahí sentada los toman como dioses. ¿O no? Como si fueran dioses, como si fueran tremendamente hombres ahí. Qué tremendo este hombre. Son vanagloriosos, soberbios, uperepanos, ubicarse por encima, o sea, son aquellos que tienen ideas de superioridad. ¿Sí? Oh, yo sé todo. Son blasfemos. ¿Qué son blasfemos? Ser injurioso o calumniador. Son aquellos que menosprecian y denigran a los demás. Son desobedientes a los padres. Esos, generalmente ellos, viendo del contexto doctrinal, ellos desobedecen todas las enseñanzas de Cristo, todas las enseñanzas de los apóstoles. Y ellos creen tener mucho más conocimiento que ellos. Es como alguna vez escuché decir a Kyle Luna, ¿no? ¿Sí? Si Pablo hubiera conocido esto, imagínate, ¿no? Yo cuando escuché eso me atesoricé y dije: wow, Pablo, yo creo que es uno de los hombres más, ¿qué te puedo decir? A la altura de Pablo nosotros somos así, ¿o no? ¿Y si Pablo hubiera conocido esto? O sea, imagínate, o sea, realmente son así, ¿no? Son ingratos, dice estos, son impíos, o sea, ingratos es una de las palabras muy fuertes, o sea, ingrato es aquel que no da gracias, ¿no es cierto?, por nada, o sea, no siente la necesidad de ser agradecido. Esos son aquellos de Romanos capítulo 1, versículo 28, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino se envanecieron en su conocimiento, en su necio corazón, o sea, se creen superiores. ¿Por qué tengo que dar gracias a Dios? O sea, son aquellos malagradecidos, en otra palabra. Son impíos, anosías en el griego, o sea, tienen una idea de que si bien ellos tienen una religión que siguen, realmente no tienen nada de piedad, la piedad de Dios. Tienen. Son sin afecto natural, ¿sí? No les interesa a las personas. No les interesa si las personas que están oyendo se van a ir al infierno. No les interesa. Lo que les interesa es que vengan todos los domingos a la iglesia y dejen ahí su ofrenda o dejen sus diezmos, si es que así fuera la iglesia. Lo que les interesa es eso. Nada más, que tenga la iglesia llena, que esté llena, siempre llena, que haya gente ahí. Sí, y eso es lo único que les interesa. No les interesa absolutamente nada. Por eso dice, son sin afecto natural. Son amadores de sí mismos. ¿Sí? Son amadores, son implacables, dice estos tipos. Son los que se niegan a cambiar. No van a cambiar. No les importan las consecuencias. No perdonan, no quieren ser perdonados. Son irreconciliables. Pueden destruir vidas, pueden destruir familias. Y lo peor es que las familias que vienen a veces tienen la idea en su buena fe de que están yendo por el camino correcto. ¿Por qué? Porque estos son así, implacables. No les importa. Son calumniadores, dice. Y esta palabra calumniador del griego es diabolos. ¿Te das cuenta? Diablos, ¿de dónde viene esto? ¿Sí? De lo diabólico. O sea, es el nombre de Satanás. O sea, de diablo, en griego. Son, dice, intemperantes. ¿Qué significa intemperantes? Quizás no conoces muy bien. Describe a las personas que han desechado las inhibiciones y la vergüenza. Vale decir, son como esos automóviles sin conductor, que se estrellan con cualquier cosa que se les pase por el camino. No les interesa lo que la gente piensa.
no los vas a cambiar. Se hace lo que yo digo. Crueles, se refiere a la fiereza como en ese tiempo se utilizaba esta palabra refiriéndose a las bestias salvajes. Son crueles, ¿sí? Atacan a los enemigos hasta despedazarlos, son insensibles, son calumniadores, son hombres así de perversos. Lo voy a tumbar, no me importa. Estos hombres, acuérdate de esos hombres que se presentaron ante el Señor, ante Jesús, en aquel día se van a presentar y dirán, pero Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, ¿no es cierto? Y el Señor les dirá, yo no te conozco, ¿sí? Hacedores de maldad, o anomia, iniquidad, en el griego antiguo. Estás quebrantador de la ley, en otras palabras. Y tras de ellos muchas personas van a ir. ¿Por qué? Porque estos son intemperantes, son crueles, son aborrecedores de lo bueno, o sea, odian, o sea, lo que deberían odiar, aman, y lo que debían amar, odian. Por eso dice, ¿no es cierto?, en Isaías, nunca digas a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Son traidores, dice, se vuelven contra su propia familia y sus amigos. La traición se vuelve tan natural para estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son avaros, son soberbios, son intemperantes, son crueles, son ingratos, son impíos, sin afecto natural, son implacables, etcétera, etcétera. ¿Se está dando cuenta la lista de las 18 características de estos? ¿No? Son traidores, son impetuosos, o sea, negligentes, descuidados y precipitados, preocupados por sus intereses. Pueden hacer lo que sea con tal de ganar a cualquier cosa. Son infatuos. Esto viene más o menos en relación a aquellos que se creen mucho, ¿sí? Que son como esos inflados, infatuos. No conocen, pero se creen que como grandes conocedores. Por eso dicen, no neófitos, ¿no es cierto? Un neófito a veces cree que sabe. A eso se refiere. Infatuos, tupo en el griego, ¿sí? Tiene una visión mucho más alta de ellos que la justificada. Y por último, dice en el versículo 4, son amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, no solo son amadores de sí mismos, sino también son amadores de los deleites. Y cuando uno dice deleites, uno puede decir, bueno, solamente es comodidad, buena comida, satisfacción sexual, sí, abarca aquello. Pero no solo abarca eso, sino que son amadores de los deleites, porque se deleitan en hacer maldad, en ser crueles, en ser intemperantes, o sea, les encanta ser así. Yo pregunto por eso. Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos se está refiriendo que dentro de la iglesia, de todas las iglesias, va a haber ancianos o pastores o líderes que tienen estas características, pero que no las van a mostrar, ¿ok? No les van a decir, ay, qué intemperante ese pastor, ¿no? No, porque ellos van a tener una apariencia de piedad. De ahí viene más o menos, ¿no es cierto? Son lobos vestidos de ovejas. Lindo te van a hablar, te van a abrazar, te van a besar en las dos mejillas, ¿sí? No te van a decir en qué estás mal, no te van a decir en qué tienes que cambiar, no te van a decir aquello porque sabes, ¿sí? Que ellos, al hacer aquello, puede ser que hasta te vayas, o hasta te enojes, hasta te resientas, o qué sé yo. No te lo van a decir. No te lo van a decir. Porque a ellos les interesa, ¿sí?, tener esa superioridad. ¿Por qué? Porque son narcisistas, son individualistas, son materialistas, son hedonistas. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo le está diciendo, ¿sí?, estos no solo son amadores de sí mismos, sino cierra este círculo de estas 18 características con aquello de que son
amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que también ellos pregonan amar a Dios, solo que son más amadores de los deleites más que de Dios. O sea, ellos no dicen, yo no amo a Dios. No, ellos dicen, yo amo a Dios. Pero en el fondo ellos se aman más a sí mismos, aman más a sus deleites que a Dios. En otras palabras, ¿estás entendiendo esa partecita? ¿No? Donde dice, o sea, ellos pregonan que aman a Dios. O sea, pueden amar a Dios, pero aman más a sí mismos y aman más sus deleites que a Dios. Timoteo, tienes que ver esto, dice. ¿Sí? En los postreros tiempos. Y más adelante le va a decir, a estos tienes que evitar, Timoteo. Tienes que evitarlos. Muy bien. Entonces, primero son amadores de sí mismos, ¿no es cierto? ¿Sí? Una segunda marca que tienen estos falsos maestros son charlatanes de la religión. Versículo 5, ¿qué dice? Y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Tendrán la apariencia. En el griego es morfosis, ¿sí? Muestra la forma externa, solo la forma externa y la apariencia. O sea, vale decir, de afuera se ve, ¿sí? Que son hombres tremendamente piadosos, ¿sí? Tienen la apariencia. Se ven como ovejas. Tú los ves y su apariencia es, ¡wow! ¡Qué pastor más piadoso! ¿Sí? Pero dice pero Pablo le dice a Timoteo, estos parecen, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es la eficacia? Negarán el Evangelio de Cristo. Estos, para sus propios fines, te acordarás, en ese tiempo había falsos maestros, judíos, gentiles, gnósticos, y muchos de ellos decían, no, el Evangelio o la salvación, ¿sí? No basta con conocer o reconocer como Cristo como tu Señor y tu Salvador. Para los gnósticos, si quieres realmente ser salvo, ¿qué decían los gnósticos? Tienes que añadirle conocimiento. Para los maestros judíos, o sea, en ese tiempo, ¿no? ¿Quieres ser salvo de verdad? Sí, tienes que circuncidar, tienes que cumplir estos hitos, estas tradiciones, ¿no? Conforme al Antiguo Testamento, etcétera. Para los otros gentiles, ¿no? Maestros también, no basta solo creer en Cristo, sino tienes que añadirle también obras. Obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer aquí. Ellos niegan esa eficacia del Evangelio, ¿sí? Porque son engañadores. ¿Por qué? Porque no aman a Dios, no aman a Cristo, no aman su palabra, no aman a su pueblo. Entonces, estos son charlatanes de la religión, y cuando digo charlatanes, sí, tienen una labia pero espectacular. Yo no sé, a mí me impresionan estos pastores, estos que veo en la televisión. No los veo, ¿no? 5 minutos, 10 minutos cuando paso, sí, empiezan a caminar de aquí y allá y empiezan. Una labia, pero espectacular. Agarran un versículo y pueden hablar 5 horas. ¿Te das cuenta? Y van directo a lo que quiere escuchar las personas. ¿Y te has dado cuenta que siempre terminan en algo? ¿Qué es? Pon aquí. Ya hay algunos que ya van a la exageración, ¿no? Mujeres especialmente. Hay mujeres, ¿sí? Se echan, yo veo a veces cosas, ¿no? ¿Has visto alguna vez cosas, videos? No, se echan en el piso, ¿sí? No me voy a ir hasta que no me cubran de dinero, porque Dios me ha dicho, y empieza la gente a traer dinero, plata les pone, o sea, cosas que para nosotros diríamos, sí, barbaridad, ¿no? Pero aunque no creas, las personas que están ahí creen. Pero bueno, vámonos a las Escrituras. Y Pablo le está diciendo a un
Timoteo, que ya es pastor, delegado apostólico, ha estado en viajes misioneros. Y si Timoteo podría caer en aquello, imagínate cuánto más las personas comunes y corrientes que somos nosotros. Timoteo, a estos, ¿sí? Evita. Pero en el griego evita es más fuerte porque tiene la idea de obligarse a alejarse de estos. A estos evita, ¿sí? Evita. A estos hombres ni los mires, ni los sigas. Timoteo, ¿por qué tienes que evitar? Porque puedes llegar a contaminar, pueden llegar a arrastrarte a ti. ¿Sí? Te pueden llegar a arrastrarte a ti. Ahora, qué difícil, ¿no? Para la Grey saber realmente si ese pastor es un siervo del Señor. Qué difícil, ¿no? Porque te das cuenta del contexto del cual Pablo está escribiendo. Estos que son así, Pablo les dice, ¿no? Esas 18 características, estos son así. Pero todo lo que son así no se muestra, pues, externamente. O sea, no se muestra que ese pastor es avaro, impetuoso, no blasfemo. No va a mostrar a la Grey eso. ¿Estás captando o yo nomás me estoy entendiendo? ¿Estás captando la idea? Si no va a mostrar, ¿por qué? Porque estos pastores tienen una apariencia de piedad. ¿Sí? Es como es verdad, son como esos lobos vestidos de ovejas. Son esos que te van a abrazar y te van a amar y te van a decir, no, o sea, son esos. Qué difícil es identificar entonces a un anciano, y Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Son así, Timoteo, debes saber esto. Y uno diría, pero ¿cómo hago para reconocer si es un buen pastor? Si realmente no es un lobo vestido de oveja. Porque me muestra su cara de piedad. Tiene una apariencia, pero realmente que mis respetos a ese pastor, a ese anciano. Ese hombre, mira, tiene más de 200 cristianos en su iglesia, debe ser de Dios. Tiene un ministerio ahí, un seminario, un canal de televisión. Es más, mire cómo ayuda, o sea, increíble. ¿Cómo puedo yo saber si realmente es un pastor, un siervo del Señor? No perfecto, porque no hay tampoco perfectos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en la primera carta a Timoteo, ya Pablo le da a Timoteo varias características del cual debe tener un pastor, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Y desde el punto de vista de usted, ¿qué tuviera que ver, más o menos, para ver si realmente es un pastor que sirve al Señor, para la gloria del Señor y no para sí mismo, que no se ama a sí mismo? Te puedo decir algunas cosas, pero tardaría mucho. Pero sabes que si alguna vez tú tienes la responsabilidad de buscar otra iglesia, usted vaya. Y lo primero que vea, ¿saben qué es? Vea su credo. O sea, vea su credo. O sea, credo, su doctrina te estoy hablando. Vea su doctrina cuán conforme está ajustada a las Escrituras. Pero para aquello usted tiene que conocer las Escrituras. ¿Ok? ¿Sí? Vea. Otra y otra vez vea. ¿Cómo es su credo? ¿Cómo es su doctrina? ¿Cómo se está ajustando a la palabra del Señor? Lo segundo que puede ver es su carácter personal. Pero si tú me dices que tienen apariencia de piedad, su carácter personal en sí también va a reflejar algo de lo que es él. ¿Sí? Cualquier rato es traicionero eso. ¿Ya? Su vida personal. Pero no basta, no te fijes mucho tampoco, o sea, sigue buscando. Ya te has fijado al pastor, ¿no? ¿Sí? Su credo, su doctrina, cuán ajustado está a las Escrituras, su vida personal, ¿no es cierto? Ahí está, que cualquier rato, porque Dios no va a dejar pasar por alto. ¿Sí? Porque aquí más adelante le va a decir Pablo a Timoteo, estos no van a terminar haciendo lo que ellos quieren. Y después tiene que fijarse su contorno. ¿Sí? Es como los mormones, ¿no? Tú ves a un mormón, a su ministro, velo, bien más trajeado que cualquiera, ¿no? Ve su contorno, ve. El pueblo es lo que el sacerdote es.
¿Te das cuenta? Entonces Pablo les sigue diciendo, estos son, no solo son amadores de sí mismos, ¿sí? Son también charlatanes de la religión, pero hay una tercera marca que estos tienen, son captores de los débiles. Por el versículo 6 y el versículo 7 del tercer capítulo, que dice, porque de estos, dice, son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, dice, hablando de las mujercillas, o sea, de las mujeres, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermanos, ¿qué mujer o qué varón no tiene pecado en su vida? Nadie es, como dicen en la sociedad, nadie es una hoja en blanco. O alguien es una hoja en blanco. Todos hemos cometido pecados. Feos. Uno más que otros. Horribles. Las mujercitas, al igual que los varones. Solo que la sociedad lo ve más libre de culpa al varón. El que es varón puede acostarse con cientos de mujeres. Es hombre. ¿O no es así? A ver, en nuestra sociedad boliviana. ¿Sí? Las mujercitas, de alguna manera, por ser también pecadoras, por tener ese instinto natural, ¿sí? O por ignorancia, o por cualquier otra situación, cometen errores así feos. Y estas mujercitas, o sea, dentro de son presas fáciles de ser miembros, podríamos decir, para que tú me entiendas, ¿sí? Miembros o hijas, podríamos llamarlo así, de estos falsos maestros. Por eso hay en las iglesias más mujeres que varones. ¿Te das cuenta? Hay más. Porque estos hombres, ¿sí? No son hombres que se han levantado así, no. Estos han entrado, como dice en Judas, versículo 4, si no me equivoco, Judas, ¿te acuerdas lo que hemos estudiado? Judas, han entrado encubiertamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque han dicho, creo que es bueno ser pastor. No conozco un pastor pobre. Y verdad, ese pastor tiene su casota, su auto, pero tiene diezmos, ofrendas, no, o sea, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, algunos entran encubiertamente, ¿sí? A la iglesia para decir, yo también puedo estudiar. ¿Qué es mejor, estudiar para ser ingeniero o estudiar para ser pastor? Prefiero ser pastor, tengo labia, tengo un cuerpazo, tengo alto, ¿no? ¿Sí? Aunque tú no creas, en esos tiempos y en estos tiempos hay ese pensamiento. No saben lo que es realmente ser pastor. Yo quiero ser pastor. Está bien, buena obra desea, dice la Biblia, ¿no ves? Si alguno anhela obispado, buena cosa es. Pero no saben las cargas que uno lleva a ser pastor. No saben. Pero si soy un amador de mí mismo, soy un materialista, un hedonista, un individualista, ¿qué me importa si se van al infierno? Con tal que yo tenga lo que quiero. ¿Estás captando lo que Pablo le quiere decir? Estoy parafraseando o hablando más o menos en el sentido figurado que tú me puedas entender. Entonces, uno de los blancos favoritos de estos falsos maestros particulares son las mujercillas cargadas de pecados, ¿sí? Que están arrastradas por diversas concupiscencias o sentimientos, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque estas mujercillas, de acuerdo a lo que Pablo le está diciendo, son mujeres débiles, con poca virtud en su vida. Quizá muchas hasta mujeres que la calle, como decimos, porque en ese tiempo la prostitución y todas esas cosas era tremendo. Si en el templo de Corinto no había 1000 sacerdotisas. Las mujeres en ese tiempo eran como más como objetos, por poco no sirvientas. Por eso es que Pablo le escribe a los Efesios, ¿te acuerdas? En el capítulo 3, sujétense, ¿no? Los unos a los otros, los esposos amen a sus esposas, ¿sí? Trátenlas como abrazo frágil, ¿sí? Santifíquenlas en la palabra, o sea, enséñenlas, o sea, y estas mujercillas, ¿sí?
siempre están aprendiendo, dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, pretenden ser cristianas, pero no lo son. Siempre están aprendiendo de todo aprenden las mujeres en estas iglesias. De todo aprenden. Pero menos el conocimiento de la verdad. Estas mujeres aprenden a hacer de todo, hasta bolsos de cuero, crepé, no sé. Aprenden de todo, a cómo cuidar, a cómo hacer, todo eso. Pero menos el conocimiento de la verdad. Entonces, hay esa situación, estos son así, claro, obviamente es una característica que no se aplica a todos, ¿no es cierto? Pero hay falsos maestros. Amadores de sí mismos, son charlatanes de la religión, son captores de los débiles. Y cierra el versículo 8 y 9, dándoles una cuarta marca para identificar a estos, que estos falsos maestros son opositores de la verdad. Versículo 8 y 9. ¿Qué dice? Y aquí Pablo le habla de dos personajes que no se encuentran en el Antiguo Testamento. No podríamos indicar quiénes son. Pero de que estuvieron ahí. Que se rebelaron contra Moisés, Ahora, la tradición judía creen que estos dos fueron aquellos que incitaron al pueblo a hacer el becerro de oro. ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? La tradición judía. Pero si uno quiere buscar a estos dos personajes en el Antiguo Testamento o en el libro de Éxodo, no hay. Y Pablo les da obviamente, Pablo entiende que Timoteo conoce a estos dos personajes, conoce la historia de estos dos personajes. Y le dice el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, entendemos que estos dos resistieron a la autoridad que Dios había puesto. ¿No es cierto? Resistieron a Moisés, así también, dice, está haciendo una relación. Estos falsos maestros, ¿sí?, resisten, así como estos resistieron a Moisés, estos resisten a la verdad. No quieren entender la verdad del Evangelio. Cuando tú les hablas así, versículo tras versículo, de esto, ellos no quieren entender. Te estoy mostrando algo que tú me entiendas. Es como el católico, tú le puedes mostrar 100 veces en las escrituras sobre la idolatría, etcétera, etcétera. No quieren entender y no van a entender. ¿Por qué? Porque la luz de Dios no está en ellos, si ellos siguen viviendo en tinieblas. Estos falsos maestros no son creyentes. Están dentro de la iglesia, profesan conocer a Cristo, profesan conocer su palabra, pero ellos resisten a la verdad. Y no solo resisten a la verdad, enseñan también a los demás resistir a esa verdad. ¿Verdad? ¿Te estás entendiendo? Entonces, Pablo le está dando ese ejemplo de estos dos hombres, Janes, que significa quien seduce, y Jambres, que significa quien revela, que vuelvo a repetir, no se encuentran en el Antiguo Testamento, ¿sí?, pero de que sí estuvieron en ese tiempo en que Moisés era como el líder que había Dios enviado. Estos así como resistieron a Moisés, dice, estos resisten a la verdad. Pero no lo van a resistir a la verdad abiertamente. ¿Me estás entendiendo? No lo van a resistir abiertamente. ¿Qué es la verdad, pastor? Tu palabra es verdad. El Espíritu de verdad. Dios es verdad. ¿No veo o no? Ellos resisten. Buscan una y otra manera para resistir. Pero la Biblia en ese tiempo, hijo, estaba escrita para otros. Otro tipo de personas, otra cultura, otro pensamiento. Ahora nosotros somos así. Eso es resistir a la verdad. Y Pablo le sigue diciendo, ¿no? Así como resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento, repróbados en cuanto a la fe. O sea, repróbados en cuanto a la fe es porque les está diciendo, estos no son creyentes.
han reprobado en cuanto a la fe. Aprobar en la fe es recibir esa fe verdadera, sí, ser justificado. Reprobó son aquellos que no son creyentes. Timoteo, estos no son creyentes, no son cristianos. ¿Por qué? Porque están resistiendo a la verdad. Mas no irán, esto es lo que les volví a decir, mas no irán más adelante. Un día Dios los va a decir, un momento, hasta aquí llegaste. Un día se va a manifestar lo que realmente son. Se va a conocer lo que realmente son. A eso se refiere. Mas no irán más adelante. Y si están yendo, sí, es porque Dios así lo está permitiendo. Un día van a llegar donde el Señor les va a decir, no más. Quizá no en esta vida, porque ellos quizá van a ir queriendo entrar al cielo, ¿no? Y el Señor en aquel día les dirá, no va más. Yo no te conozco. Pero, Señor, o sea, tengo una sana doctrina, sí, tienes sana doctrina, pero eres un quebrantador de la ley, anomia. Y tras de vos están ahí cientos y miles de personas que hacían de todo, conocían de todo, pero lo que no conocían era la verdad. Entonces, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Un día el Señor le va a decir, hasta aquí llegaste, ¿sí? Un día podrán decir, bueno, un día ellos podrán herir a la iglesia, pero no pueden destruirlo, porque el Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pueden estar contaminadas todas las iglesias del mundo, ¿sí? Pero siempre hay una iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca van a destruir la iglesia. Un día se va a manifestar. Entonces Pablo le dice eso a Timoteo. ¿Sí? ¿Has entendido el capítulo 3 lo que dice? Sí, Timoteo, tienes que saber también esto. En los posteriores tiempos va a haber este tipo de hombres, ancianos, pastores, obispos, que por dentro son amadores de sí mismos, blasfemos, injuriosos, intolerantes, avaros, ¿no? Amadores de los deleites más que de Dios. Va a haber, Timoteo. Pero estos sí no se van a manifestar así externamente, porque estos van a tener, van a ver un cara de piedad. ¿Sí? Cara de piedad. Así que Timoteo, y el versículo 10, que lo dejamos para la siguiente semana, empieza a decirle, solo lo voy a leer, pero tú, le dice Timoteo, tú no eres de estos. ¿No veo o no? Pero tú, Timoteo, no eres de estos. Tú has seguido, ¿qué cosa? Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos con los que sobrevienen, como me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, en Listra, persecuciones que has sufrido, y en todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tenemos entonces la responsabilidad de entender estos pasajes, para entender uno, que hay guerra espiritual. El enemigo se ha entrado a la iglesia. Y nosotros nos corresponde tener un discernimiento claro de lo que es la doctrina, de lo que son las escrituras. Y entender que cuando hemos venido a la iglesia, nosotros de alguna manera hemos sido adoctrinados en todos los ismos, en individualismo, en materialismo, en hedonismo, ¿sí? Y que ya, pero no somos más, dice, ¿sí? Ya no puedes tú ser más de aquello.
Y lo único que te puede cambiar para no ser aquello es la justicia de Cristo. Solo los verdaderos creyentes, ¿sí?, van a cambiar. Solo los que tienen a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo que mora, va a hacer que cambien, va a hacer que disciernan la verdad, va a hacer que entiendan la verdad, va a hacer que conozcan la verdad. Y el pastor que está enseñándoles aquello va a tener que tener paciencia, porque el pastor no cambia a las personas, el que cambia es su palabra y Dios. Solo nos queda tener paciencia. Y en esa paciencia lo único que tienes que hacer es enseñarles lo que Dios dice en su palabra, todas las indicaciones, y decirle, Dios te está indicando estas cosas, pero también te está dando mandatos. Y empieza tú a cumplir aquellos. Amén. Oremos. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo.